Hola, ¿cómo están, hermanas y hermanos? Un gusto saludarles esta tarde de lunes 15 de marzo, día de asueto para muchos. Mi nombre para los que lo conocen y para los que no es Israel Quiñones y estamos muy contentos de acompañarles esta tarde para informarles lo más importante hasta el momento. Vamos a tratar de volver a hacer estas charlas de periodismo independiente y periodismo ciudadano para informarles pues acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos. Vamos a tratar de hacer estas platiquitas los sábados por la noche, ya sea aquí por medio de Radio New Red o en su defecto en Israel Quiñones guión medio Ciudadanía Digital, una página ahí que usamos en algún momento, pero bueno, hoy vale la pena trabajar y compartir con todas ustedes, con todas y todos ustedes la información más importante. Después lo pasaremos este espacio a YouTube, pero grabado, porque creemos que hay más posibilidades de compartir por Facebook, además de que pues ya esta página, no sé con cuánta gente quedó, se ha seguido trabajando un poco en el ámbito informativo, pero pues videos prácticamente no. Entonces, pues el asunto es volver a reactivar ciertos proyectos que pues se hacen por gusto. Tienen, miren, 1500, 2351 personas les gusta esto y a 2352 siguen esta página. Uno más, pero bueno, es total y absolutamente orgánico y eso es lo que importa en este tipo de situaciones. Así que pues denle me gusta a Radio New Red, esta página iberoamericana que en mucha información es asociación con Sputnik Novosti de RT para que lo ubiquen rápidamente y pues toda la información que vale la pena compartir y que vale la pena mencionar. Bueno, pues resulta, como lo dice el título del video, resulta que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe al ex ministro o ministro en retiro, José Ramón Cosío, y a Claudio X González. Le tira duro y le insiste al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, le insiste que investigue al juez que concedió un amparo, bueno, concedió o admitió el amparo en contra de la reforma energética que su gobierno ha promovido y pues definitivamente vale mucho la pena darle el seguimiento necesario para que podamos seguir viendo pues qué ocurre con esta situación que definitivamente es necesaria darle seguimiento a esta información tan importante. Bueno, resulta que el día de hoy el presidente López Obrador en su conferencia matutina señala que estos asuntos han afectado seriamente al país y que quienes se han opuesto a su gobierno, pues en definitiva lo han hecho bajo la bandera de cuidar sus intereses y un estatus bastante prominente en cuanto a el tener un punto de privilegio. Tal es el caso del ministro en retiro, José Ramón Cosío, perdón, quien el día de hoy también tuvo la oportunidad de dar su punto de vista de este tema en el espacio de la periodista Carmen Aristegui, hoy por la mañana, después de que el presidente López Obrador diera una serie de comentarios acerca del desempeño del ministro en retiro, Juan Ramón Cosío, cuando fue ministro activo de la Suprema Corte de Justicia, en lo que lo señaló pues de que no atendió a víctimas de la guardería ABC,
que estuvo a favor de la ley Televisa, que generó ciertas votaciones que afectaban el desarrollo del tema de Atenco y que pues definitivamente no le parecía el desempeño que este ministro había tenido en la corte porque se había comportado pues de manera facciosa. Esto, mis hermanas y hermanos, ha tenido como repercusión una serie de situaciones el día de hoy que pues las declaraciones del presidente López Obrador han repercutido en todos los medios informativos de este país de manera fuerte, de manera airosa, y han tenido verdaderamente una serie de rebotes y de ecos bastante importantes, al punto de que seguramente vamos a estarlo viendo en próximas horas. Personajes como Loret de Mola u otros periodistas afines a otras preferencias electorales, pues seguramente van a defender a personajes como José Ramón Cosío y obviamente a Claudio X González, a quien el presidente señala de haber promovido desde su papá hasta el tema de durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, debió haberlo señalado pues de apoyar a estas causas facciosas del poder económico y que definitivamente pues al presidente López Obrador no le ha gustado nadita, nadita lo que ha hecho en sus desempeños económicos. Hay una serie de situaciones que definitivamente van a seguir ocurriendo, van a seguir sucediendo, pero se va a tener seguramente una confrontación importante en este tipo de cuestiones que van a tener repercusiones de polarización y muy posiblemente vamos a tener una serie de controversias bastante interesantes e importantes por este asunto que ha sido pues promovido por el presidente López Obrador desde el espacio que tiene todos los días en la conferencia matutina. Pero ¿qué dijo efectivamente el presidente López Obrador? Bueno, pues lo que comentó fue básicamente los tipos de desempeño jurídico que, por ejemplo, el ministro José Ramón Cosío realizó cuando estaba activo en la Suprema Corte de Justicia, perdón. Asuntos como defender a Medina Mora, quien también se convirtió en ministro de la Corte y tuvo que renunciar por una investigación judicial en su contra por desvío de recursos, junto con su esposa en algún momento, y que se promovieron ganancias importantes a través de una empresa llamada CompuSoluciones, que era propiedad de la esposa de Medina Mora. Por ello es que salió del país huyendo prácticamente. No prácticamente, salió huyendo el exministro Medina Mora y quien fuera procurador durante el gobierno de Felipe Calderón. Además de votar en el tema Atenco, pues en favor de no mencionar que era culpable el expresidente y entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Y una serie de situaciones que fue señalando el presidente acerca del desempeño de José Ramón Cosío, a lo cual José Ramón Cosío en el espacio de Carmen Aristegui se defendió mencionando que él no forma parte de un buró jurídico en contra de Andrés Manuel López Obrador por el tema del aeropuerto de Texcoco. Menciona también que no se trata de impulsar una serie de cuestiones en contra del presidente, que él no está asesorando a Claudio X González, a lo que dice que es algo que al presidente le dijeron de muy mala fe, cuando menos en palabras del del exministro José Ramón Cosío, que, insisto, señala esta cuestión, pues de que ahora sí que yo no fui, fue TT, y yo soy muy buena gente y yo no estoy metido en esos aspectos.
Pero lo que sí es una realidad, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, señala a José Ramón Cosío como uno de los promotores de la famosa ley Televisa durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Asunto que la ley Televisa es el común denominador entre estas acusaciones que está haciendo el presidente, o señalamientos, no acusaciones, hay que decirlo de esta forma, y el tema de la investigación que realizó hace unos días el periódico El País, conforme a 10.4 millones de dólares que aparecieron en una cuenta de Andorra perteneciente a la hoy senadora Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio. Pero dicen que esta situación de estos 10.4 millones de dólares era un pago que su diputado suplente, que es productor y editor y aparte de ser abogado y tener uno de los despachos más caros de México, Alejandro Capdeville, había depositado por medio de su entonces joven Silvana a Manlio Fabio por la aprobación en el Senado de la República de la ley Televisa durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque al gobierno posterior, que fue el de Enrique Peña Nieto, se realizó la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que rige hoy en día nuestro país y que también de manera tramposa pues da una cláusula, la cláusula novena, que es llamada la cláusula Televisa, que le da oportunidad a la televisora por medio de su marca Easy Telecom de comprar las cableras que quiera siempre y cuando exista un agente económico preponderante en el sector, que en este caso viene a ser Teléfonos de México. Y aunque en estos momentos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, surgido de la reforma del 2013, ya nombró a Televisa o a Easy Telecom como agente con poder substancial en el sector de las telecomunicaciones, no ha dejado que esto deje de emitirse, y Televisa pues prácticamente es un monopolio que surge después de este tipo de favores legislativos que se le fueron otorgados cuando el periodo neoliberal y había mayoría en el Senado, bueno, en las dos cámaras, por parte del PAN y el PRI. Y entonces tiene un común denominador todo este tipo de situaciones, a lo que José Ramón Cosío dijo que él no había votado en contra de la famosa ley Televisa cuando era ministro de la Corte, que porque él había emitido una opinión que le habían pedido en el Senado de la República. Y esto, pues en definitiva, fue un asunto que a él, de manera ética, según lo que comentó el día de hoy con Carmen Aristegui, le impedía emitir una resolución jurídica a un tema en el que él había cooperado a construir, que era la dichosa ley Televisa. Bueno, dicho esto, el presidente aseguró que el comportamiento de estos personajes, tanto de Claudia X González como de José Ramón Cosío, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, es un tema que ha dado favorecimiento a que al día de hoy el juez especializado, el juez de distrito especializado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Juan Pablo Gómez Fierro, emitiera o aceptara el amparo que habían promovido dos empresas energéticas de la industria eléctrica, una especializada en energía eólica y la otra también en materia de producción eléctrica, pues han promovido este amparo que fue aceptado por este juez de distrito especializado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en la Ciudad de México, y de esta manera se habían inhibido los efectos de la reforma eléctrica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había promovido para que se aprobara tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y ese es el pleito que hay ahorita, porque se aprobó la reforma eléctrica, se promovió la aprobación de la misma, y al día de hoy no ha podido tener efectos porque este juez
aceptó un amparo de 2 empresas extranjeras, a lo que también se le ha promovido a este juez como un vendepatrias, como un personaje bizarro. Y el día de hoy el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pide e insiste por medio de una carta que envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, donde menciona todo lo que anteriormente les he comentado. Bueno, pues resulta, mis hermanas y hermanos, que este tema ha causado un revuelo importante y le pide al ministro de la Corte pues que por favor le haga caso e investigue si el juez especializado en esta materia, Juan Pablo Gómez Fierro, pues bueno, le pidió que averigüe si efectivamente tiene intereses más allá de resguardar la Constitución. Básicamente, eso es lo que el presidente López Obrador le está pidiendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque en días anteriores la Judicatura Federal pues sugirió que los jueces reunidos en estas cuestiones pues solamente se dedican al cuidado de la Constitución y no velan por intereses que pudiesen tener algún otro fin, como defender al poder económico que representan estas industrias o estas empresas, como lo es en el ramo eléctrico. Bueno, cuando menos hasta ahí, pero la realidad es que a mi punto de vista muy particular, creo que sí estamos ante un fenómeno de que pues sí se está peleando el asunto, de que sí va a causar una polarización y un enfrentamiento muy fuerte entre los privados y el gobierno, y entre el Poder Judicial de la Federación y el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Y creo que ya hay una situación muy abierta de enfrentamiento entre algunos representantes del Poder Judicial de la Federación, es decir, jueces y magistrados, en contra del presidente, que ellos van, al igual que institutos autónomos, van a querer defender su autonomía. Como en el caso del INE la semana anterior, Lorenzo Córdoba promovió un amparo para defender su salario, ya que por la ley que emitió al principio de su mandato el presidente, pues los servidores públicos no pueden cobrar más que él. Y en el caso de los consejeros del INE, obviamente cobran 2 veces más que el presidente, es decir, como 300,000 pesos mensuales. Entonces, obviamente van a promover amparos, van a dar la pelea legal, pero sobre todo la pelea política y el litigar estos temas en los medios de comunicación, que es el fuerte de estas instituciones, porque a final de cuentas, tanto en medios tradicionales como en medios por internet, pues tienen bastante fuerza. Es el caso de Latinus, que valdría la pena seguir averiguando quién es el que le mete dinero, tanto dinero a esta empresa de comunicación por internet, que cuando menos encara Líder Ambroso y Lord Montajes Carlos Loret de Mola. Además, déjenme platicarles que el tema de la ley eléctrica, pues el 9 de marzo la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley LIE o ley eléctrica. Por cierto, que fue llamado el decreto Nale. La reforma cambiaría el criterio de despacho eléctrico
para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el gobierno. Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la LIE se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la CENER. También precisa que el otorgamiento de certificados energías limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales en las centrales eléctricas y además elimina la obligatoriedad de comprar por subasta para suministrador de servicios básicos. Luego de la entrada en vigor del decreto, la CENER, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía dispondrán de un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica con el fin de alinearlos. Básicamente ese es el tema. Por eso es que salieron estos grupos y poderes fácticos pues a alegar, a ponerse muy enojados porque se ha dejado de lado la producción de energías limpias, según ellos, como lo mencionan. Y pues básicamente ese es el tema que traen en este momento en batalla pues el Poder Judicial, los privados y el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador en este asunto que definitivamente va a tener mucho que decir, va a tener mucho que poner porque definitivamente el tema se está poniendo bastante interesante en esta situación que se está dando a partir de este debate, que por cierto mencionaba el presidente Andrés Manuel que es un debate necesario y que abonará a la democracia del país. Valdría la pena darle una interpretación con una mucho mayor profundidad a lo que está ocurriendo alrededor de esta situación, pues que en definitiva, mis hermanas y hermanos, es un asunto de prioridad nacional y valdría mucho la pena darle un seguimiento puntual. Bueno, en otros temas, mis hermanos y hermanos, déjenme platicarles que el pasado viernes se tuvo pues la posibilidad en Bolivia de poner bajo custodia judicial a la expresidenta boliviana Áñez. Esta mujer que fue identificada, apoyada por la Organización de Estados Americanos que dirige el uruguayo Almagro, un personaje verdaderamente deleznable y detestable en la política latinoamericana y que ha dado preferencia pues de generar una andanada en contra de líderes progresistas en el continente. Fue uno de los principales detractores de el finado Hugo Chávez y continuó con sus aspectos detractores en contra pues, de Venezuela, ahora dirigida por Nicolás Maduro. Además, fue uno de los avaladores, digámoslo así, del golpe de Estado en Bolivia, como les comento, y también de que Lula da Silva, hoy ya libre de proceso y dispuesto a competir contra Bolsonaro en Brasil, pues estuviese en la cárcel. Básicamente, Almagro ha sido el promotor de la ideología neoliberal cuando esta ola de líderes progresistas proliferaba y generaba cambios de fondo y de profundidad substancial pues en el subcontinente americano. Eso hasta el momento, pues resulta que hoy esta mujer, Áñez, está presa, está bajo custodia de las autoridades bolivianas, pero no solo eso, sino que ahora resulta que está pues aislada
por el tema de que parece ser que es positiva de COVID-19. Dice esta nota de Sputnik Novosti que la expresidenta boliviana Yanina Áñez fue puesta este lunes en aislamiento sanitario de 15 días en una cárcel femenina de La Paz como precaución regular a causa de la pandemia COVID-19 mientras espera juicio por el golpe de Estado de 2019, informó la autoridad penitenciaria. Y es importante subrayar esto de que es un golpe de Estado. También depende del medio que lo comente, pero vale la pena decir que los medios rusos y pues realmente también los europeos sí validan que fue un golpe de Estado. Bueno, como cualquier privado de libertad que ingresa, pasó por la inspección de salud y de acuerdo con los protocolos estará 15 días en aislamiento por el tema de COVID-19. Luego irá a uno de los 13 dormitorios comunes, dijo el director de la Penitenciaría de La Paz, Juan Carlos Limpias. La autoridad hizo la declaración en la puerta del Centro de Orientación Femenina de La Paz, minutos después de que Áñez ingresara a ese recinto a las 11 horas locales, para cumplir con la detención preventiva de 4 meses dictada por un juez que atendió el trámite inicial de su aprehensión. Por cierto que Yanina Áñez, la presidenta golpista del gobierno de facto boliviano que hizo que asediaran, fíjense ustedes, mandaron a asediar, a rodear la embajada mexicana en La Paz, donde estaba Evo Morales, pues esperando la posibilidad de no ser asesinado, porque ese era un fin de este gobierno golpista. Y el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, por medio del cuerpo diplomático, fue quien logró rescatar al presidente Evo Morales de un destino fatal que seguramente iba a sufrir, de no sacarlo de Bolivia de la manera en la que lo hicieron, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, ya el resto de la historia lo sabemos. Y a mí me gustaría saber qué están diciendo en este momento aquellos que dijeron que en Bolivia se estaba haciendo un proceso democrático y que ya era mucho el mandato de Evo Morales y que ya estaba bien que fuese perseguido y que estaba mal que en México lo recibieran, pues siendo fieles a lo que dice la Constitución referente a la doctrina Estrada, esta idea diplomática de pues respetar la soberanía de los pueblos y la libre autodeterminación de los mismos. Y pues de esta manera se llevó a cabo esta situación de darle asilo político a Evo Morales mientras pasaba pues esta situación que estaba viviendo Bolivia en aquel momento, que hoy ya pasó y que la justicia boliviana ha señalado a Yanina Áñez como culpable de incentivar un golpe de Estado. Ahora que llega el nuevo gobierno, que ya hay un presidente electo, que de hecho seguía siendo Yanina Áñez, la presidenta, pues vamos a ver qué ocurre en cuanto al tema militar, porque quienes apoyaron el golpe de Estado en primera, obviamente, fueron los militares que, pues ahora sí que como dirían en el barrio, ¿no? Le voltearon bandera a Evo Morales para darle cabida a estos grupos de extrema derecha boliviana, donde decían que regresaba la Biblia pues al palacio de gobierno de allá donde las instituciones residen, donde el poder ejecutivo reside, allá en la hermana República Multinacional de Bolivia. Y pues bueno, es un tema bastante añejo que ya le tocará a los bolivianos arreglar y generar condiciones para que esto se arregle pronto por medio de las vías institucionales y democráticas, que es la vida que estaba llevando este país antes del tema golpista en contra del presidente Evo Morales. Bueno, en fin, mis hermanas y hermanos, por último, déjenme comentarle que 3 países más de Europa han evitado o han dicho que en sus territorios no se aplique la vacuna de AstraZeneca. Estos fueron Italia, Francia y Alemania, debido a que han surgido complicaciones, sobre todo en el tema de coagulación de la sangre y trombosis,
con el tema de la aplicación de esta vacuna trabajada por la Universidad de Oxford y por este laboratorio inglés AstraZeneca. Esto pues ha generado bastante incertidumbre al punto de que el día de hoy en México, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó de si se seguirá con este tema de AstraZeneca, ya que como ustedes recordarán, al principio de que comienzan a surgir las vacunas en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó al gobierno que él comanda, pues de que se genere la posibilidad de adquirir estas vacunas, además de que el potentado Carlos Slim facilitó esta negociación y además aportó dineros propios por medio de su fundación Carlos Slim para que se pudiese este tema trabajar. Básicamente, mis hermanas y hermanos, esto es lo que está ocurriendo. Se le preguntó al presidente, dijo que el día de mañana, durante la conferencia matutina, donde se habla del tema de salud y de la pandemia, pues estarán hablando tanto el doctor Alcocer como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sobre este tema de la vacuna AstraZeneca. Vale también la pena comentarles, hermanas y hermanos, que, pues bueno, hoy le preguntaron sobre el tema de López-Gatell. Dijo el presidente que a él no le importa si sale la condesa o no sale la condesa con o sin cubrebocas, que a él lo que le importa son los resultados y el tema de la pandemia, y que hasta ahora, pues, básicamente le ha dado resultados al pueblo de México la administración de López-Gatell sobre el tema de la pandemia. Y bueno, esto a pregunta expresa de una periodista que el día de hoy asistió a la mañanera y le preguntó sobre el tema de López-Gatell. Básicamente eso es lo que contestó el presidente, y que en todo caso el día de mañana martes 16 de marzo, estaría, si quería responder López-Gatell sobre esos temas. Y bueno, que ha recibido serios señalamientos acerca de este tema, y pues yo creo que va a ser necesario que conteste, más allá de la incongruencia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva de cada cual que le cuestione acerca de eso. Pero a mi opinión particular, creo que López-Gatell sí se ha equivocado. Creo que sí ha tenido patinones, como se dice en el ámbito político, que ya estará en él solucionarlos o no, ¿no? Pero vale la pena señalarlo de manera libre, porque no todo lo que dice la 4T pues es sacrosanto y real, ¿no? Han cometido serios errores, pero en el tema de salud creo que López-Gatell ha sido un poco incongruente con algunas actitudes y actividades, y no porque el maestro Alcocer, el doctor Alcocer, pues sea más callado, sea más discreto, pues quiere decir que pues no sepa del tema. Al contrario, es una eminencia médica que vale la pena darle seguimiento. Quizá no es tan elocuente, ¿no? Pero me parece que sabe del tema y puede trabajar con eso. En fin, mis hermanas y hermanos, no me queda más que agradecerles el favor de su atención. Si quieren seguirme en Twitter es @IsraelQDigital. También sigan la cuenta de Radio New Red, que es @R-New Red. Y también, pues en Facebook, Israel Quiñones Ciudadanía Digital. Y aquí la cuenta de Radio New Red, que es Red de Ideas en Facebook, para que podamos seguirnos y contactarnos. Sigan el canal de YouTube de Radio New Red, que es ese, Radio New Red, youtube.com/Radio New Red, para mayor información. Vamos a tratar de hacer este tipo de charlas dinámicas los sábados por la noche, porque como ustedes saben, pues mi tiempo es del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana,
donde también estamos en strmnoticias.org, en Twitter, Facebook e Instagram igual. Y pues nada, para estar en contacto con la información más importante que podamos compartir con todas y todos ustedes. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo el favor de su atención y recuerden que nos estamos leyendo, oyendo y viendo.